Seguimos entonces. Bien, esta parte de teórica corresponde a la constelación internacional para observación de la Tierra. Se decía que es un acuerdo, digamos, entre diferentes organismos internacionales, la NASA, que es la norteamericana, la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, decidieron constituir esta constelación compuesta por varios satélites. El Landsat 7, que actualmente ya no está operable, el EO-1 y Terra, que es una nave que tiene varios sensores, y el SAC-C, que es el satélite argentino, que incluye, además de este satélite argentino, tiene una serie de dispositivos, de sensores, que proveyeron otros países como Dinamarca, Francia, Japón, Italia y también los Estados Unidos. Estos 4 satélites, yo le aclaré que en realidad la Terra es una nave que tiene varios sensores, o sea, aporta información obtenida por diferentes dispositivos o sensores. Comparten una misma traza, se llama el nodo descendente. Recuerden que los satélites orbitan en órbitas cuasipolares, circulares, y a una altura de 705 kilómetros, y con una inclinación, ahí pueden ver esto de la órbita cuasipolar, que es de 98,21 grados, y obviamente es heliosincrónica. Esto es relacionado a helio, saben que es el Sol, y sincronizada hacia durante el día, cuando están operables los sensores de estos satélites y de la nave Terra, dado que son barredores multiespectrales, son por lo tanto sensores pasivos, o sea, requieren de la energía del Sol para poder registrar la reflexión de los objetos en la superficie terrestre. Esos satélites completan una órbita en 98,9 minutos y un periodo de 16 días, o sea que totalizan 233 revoluciones y utilizan la notación esta que se denomina WWRS, que significa Worldwide Reference System, o sea, el acrónimo o sigla en inglés, que vamos a ver ahora a continuación. Allí tienen la ubicación, están en tándem, o sea, uno detrás del otro, y tenemos allí en la nave Terra, luego el satélite SAC-C, el EO-1 norteamericano, y el Landsat 7, que les decía que ya no está operable, fue reemplazado por el Landsat 8. Justamente el EO-1 es un satélite en el que se usaron sensores para poner a prueba una nueva tecnología que es usada actualmente por el Landsat 8. Y allí se pueden ver también la constelación de los satélites GNSS, que significa, es el acrónimo de los satélites para la ubicación en el espacio, el conocido, por ejemplo, más conocido, el norteamericano, el GPS, que brindan información de la posición, no solo en la superficie terrestre, sino también que se utiliza para el seguimiento de los satélites de observación de la Tierra. Bien. Allí tenemos el sistema de referencia, que es propio del Landsat. Vamos a ver después el programa Landsat, que se inició en el año 72, pero en este caso vamos a considerar el Landsat 7, que conforma la constelación a la que estaba haciendo referencia. Ese sistema, el WWRS, permite ubicar, porciones del registro
que hace cada uno de los satélites. Ahí pueden ver la órbita y punto, quiere decir, la órbita sería la columna, pueden ver 234, 233, 232, y así sucesivamente de oeste a este, y las filas, que se denomina punto, en inglés path y row, path sería la órbita, row la fila o el punto, fila en el sentido de que con esas dos coordenadas, el sistema WWRS puede ubicar el centro de la imagen para pedir, por ejemplo, para descargarla de internet, de la internet, o para pedir que la empresa provea la imagen correspondiente. Ahí tenemos la Argentina con los la ubicación de cada centro de escena con este sistema. Los satélites de la constelación, perdón. Allí tenemos los 4 satélites, o los 3 satélites y la nave Terra, la fecha en que se puso en órbita cada uno de ellos. Podemos ver el Landsat en el año 1999, el Leo 1 en el 2000, el Terra, la nave Terra en el 99 también, y el SAC-C en el año 2000. El vehículo que figura ahí es el lanzador, o sea, el cohete utilizado, el tipo de cohete utilizado para poner en órbita el satélite que luego despliega todos sus componentes y empieza a operar. Luego tenemos la hora UTC para el Ecuador, UTC es la hora universal coordinada, y el nombre de la constelación de la mañana es justamente derivado de la hora por la que pasan los satélites sobre el Ecuador. Ahí podemos ver el Landsat 7 a las 10 de la mañana, el Leo 1 un minuto después, la nave Terra 15 minutos después, y el SAC-C 30 minutos después. Por eso se llama constelación de la mañana, por la hora en la que atraviesan, digamos, o pasan sobre el Ecuador cada uno de los satélites de la constelación en general entre las 10 y 10 y media de la mañana. Por otra parte tenemos las dimensiones, el tamaño y peso de cada uno de los satélites. El Landsat 2000 kilos, el E1 500, la nave Terra 5000, fíjense que es la más pesada, y el SAC-C 485 kilos. Lo que tenemos además que tener en cuenta, por ejemplo, el ancho de barrido, el típico de Landsat, que son 185 kilómetros. Las imágenes luego son, por decirlo de alguna manera, cortadas por el mismo largo que el ancho, o sea, de 185 por 185 kilómetros. El E1 tiene 3 sensores, el ALI, el AC y el Hyperion. Vamos a ver cada uno de esos sensores. La nave Terra tiene, teníamos el ancho de barrido de 2330 y tiene estos 5 sensores, o en realidad partes de como si fuesen satélites independientes: Aster, el CEDES, MODIS, el NICER y el MOPIT. Vamos a ver cada una de las siglas que significa. Y luego el SAC-C, que tiene la cámara de mediana resolución. El ancho de barrido corresponde a esa cámara de 360 kilómetros de barrido, tiene una menor resolución espacial, vamos a ir viendo cada uno de ellos, y tiene todos estos sensores o instrumentos que, habíamos dicho, son de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, o sea, desarrollados en la Argentina, y otros desarrollados por instituciones de otros países como Italia, Francia, el mismo Estados Unidos. Pero quiero que presten atención a la diferencia de la cantidad de, no solo de sensores, sino de dispositivos o instrumentos que tiene el SAC-C.
Bueno, ahí tenemos la relación en el espacio o en la superficie terrestre de la traza de los satélites, ese es el ancho de cobertura. Decíamos de la cámara de mediana resolución del satélite SATSE, el satélite argentino, para observación de la Tierra, que tiene 360 kilómetros. Luego está el Landsat 7 con el instrumento que es el ETM, que es el instrumento en la sigla en inglés de mapeador temático, mapeador, digamos, para cartografía temática, que tiene 185 kilómetros de ancho de barrido. Tengan en cuenta que el barrido es continuo, es algo así como una cámara continua, está registrando permanentemente eh, ese ancho a medida que el satélite se desplaza de manera descendente por la órbita preestablecida. Después tenemos el EO1 con el ALI, el O1 con el Hyperion, que tiene un registro mucho más reducido, pero con una mayor resolución. Eso lo vamos espaciando en la Tierra. Eso lo vamos a ir viendo con, a la medida que avancemos con la presentación. Y luego tenemos el corrector atmosférico del EO1, que justamente es un instrumento para conocer el efecto de los componentes de la atmósfera sobre la radiación, ¿sí? Para poder corregir mejor digamos, la dispersión sufrida por la radiación y ajustar más eh, lo que registra el sensor, cada uno de los sensores, conociendo la condición de la atmósfera en diferentes épocas del año. Bueno, ahí tenemos el significado de cada una de esas siglas que les mencionaba de los sensores o instrumentos a bordo de cada uno de los satélites. Ahí tenemos, por ejemplo, el EPM, que les decía, mapeador temático, que es de la NASA. Dentro del satélite E1 tenemos el ALI, que es un generador avanzado de imágenes. Vamos a ver qué significa en realidad. Después habíamos mencionado ya el corrector atmosférico. Después tenemos el Hyperion, que es un espectrómetro hiperespectral para generación de imágenes. Esto es una de las sensores que provee imágenes hiperespectrales, quiere decir que tiene mucho más canales para la detección de las diferentes coberturas del suelo, pero ahí pierde resolución espacial. Luego tenemos el Terra, que es, le llaman una plataforma, yo decía una nave para sistema, conocido como sistema de observación de la Tierra, que tiene el radiómetro avanzado para el registro de la emisión termal y de la reflexión. Esto es importante también para ver la dispersión, el efecto de la dispersión de la atmósfera. Luego tenemos sistema para el registro de energía radiante y de nubes y tierra. Esto es también para analizar el efecto, digamos, la distribución de vapor de agua en la atmósfera. Después tenemos el radiómetro espectral multiángulo. Justamente se usaron diferentes ángulos de registro de la radiación para ver el efecto de particulado que hay en la atmósfera, los coloides y partículas, por ejemplo, humos y demás, en la radiación, ¿sí? Para conocer cuál es el efecto y poder ajustar mejor la radiometría, lo que mide cada uno de los sensores. Y luego tenemos un espectro radiómetro de resolución moderada y el medidor de la polución en la topósfera, por ejemplo, para medir dióxido de carbono y metano en la atmósfera, específicamente más en la topósfera, que está más cerca de la superficie de la Tierra. Luego, el SATSE, que tenemos una cámara multiespectral de mediana resolución, que es la que refería cuando decía el ancho de barrido de 360 kilómetros, una cámara pancromática de alta resolución
Recuerden que pancromático es la porción del visible en general, toda la porción. Una cámara de alta sensibilidad, luego un experimento que se conoce como reflexión pasiva y ocultación de los satélites GPS. Yo dije GNSS, que es Global Navigation Satellite System, porque el GPS es uno de ellos, uno de los sistemas. Hoy recordarán, eso lo vamos a ver en otra materia, que es sistemas de información geográfica, que vemos los diferentes sistemas de navegación por satélite, el GPS norteamericano, el Galileo, que es el europeo, el GLONASS, que es el de origen ruso, y otros más, Beidou, por ejemplo, de China, y otro de la India. Eso lo vemos en otra asignatura. Pero lo importante es que ese experimento permite conocer cuál es el efecto de la curvatura de la Tierra, por ejemplo, en las señales de los satélites para la ubicación, digamos, en la superficie terrestre. Después tenemos, bueno, los sistemas de recolección de datos. Eso lo tienen todos los satélites, porque obviamente todo lo que registran los detectores de los sensores se almacena y luego se transmite a tierra. Luego hay un instrumento de medición de campo magnético también muy importante, porque eso permite conocer el efecto que tiene el campo magnético sobre, por ejemplo, las comunicaciones, ¿no? Tan importante como eso, ¿no? Instrumento para determinar el efecto de las partículas de alta energía en los componentes electrónicos. Fíjense, cuando hablábamos del espectro electromagnético, referíamos de que llegan a la superficie terrestre longitudes de onda muy cortas, eh, provenientes del espacio. Eh, esas, esa energía tiene un efecto muy importante sobre los componentes electrónicos, o sea, sobre la vida útil de los satélites. Y justamente se pretende conocer con este instrumento cuál es el efecto de esa radiación de alta energía, o sea, de onda corta, de onda muy corta. Otro experimento para navegación y actitud, eso está vinculado con la constelación de los satélites para la navegación satelital y el seguimiento de los satélites, cualquier satélite de comunicación, satélite de observación de la Tierra, todos ellos, justamente para tener una mayor precisión en el seguimiento de los satélites y obviamente su eh, ubicación permanentemente, conocer la ubicación permanentemente. Luego, otro instrumento experimental de navegación, esto es ya utilizando, como antiguamente, digamos, eh, la, la ubicación de los astros en el espacio para la navegación, y uno muy importante para la Argentina, desarrollado por instituciones del país, que es un rastreador, perdón, de ballenas, específicamente la ballena franca. Se ubican sobre el cuerpo del animal. Esto se hace para varias especies. Un emisor de ondas de radio para el seguimiento, o sea, para saber cuál es el derrotero de la ballena en todos los mares y océanos del mundo, a lo largo, digamos, mientras se alimenta, se reproduce y demás, ¿sí? Esto es muy importante, dado que la ballena franca es una especie, digamos, que está dentro de las que corre riesgo de extinción, y es importante conocer su comportamiento. Bueno, entrando a el satélite Landsat, ahí podemos ver el programa, porque recuerden que cuando hablamos de satélite es conveniente hablar de programas satelitales, ya que no solo digamos, tenemos el
componente espacial, o sea, los satélites orbitando a gran altura sobre la superficie terrestre, sino que una serie de componentes, las estaciones terrenas, las estaciones de seguimiento y demás, toda la infraestructura necesaria para no solo el lanzamiento del satélite, sino también el seguimiento eh, del, de, la, digamos, de las órbitas de los satélites y de las actitudes de los satélites. Entonces se habla de programa satelital. Luego uno se refiere al satélite en particular y a las imágenes provistas por cada satélite, pero tengamos en cuenta que estos están integrados en programas que tienen presupuesto, que tienen personal, que tienen, digamos, toda una infraestructura para que pueda funcionar el satélite, incluido dentro del programa. En el caso de satélite Landsat, se conoce como Earth Landsat porque originalmente el programa se llamaba Earth y luego pasó a Landsat, que significa satélite terrestre, pero en principio era satélites para observación de la Tierra, que se lanzó en el año 73, el Earth-1 en ese momento, se figura como Landsat, pero en principio eran 3 satélites denominados Earth-1, 2 y 3. Luego en el 80, el Landsat 2, perdón, en el 75 el 2, en el 78 el Landsat 3, en el año, en el año 82 el Landsat 4, luego el Landsat 5, ahí no figura Landsat 6 porque justamente hablando de la cohetería utilizada para llevarlos al espacio y luego ponerlos en órbita, ese satélite no logró ubicarse en la órbita y luego se desintegró al ingresar a la atmósfera terrestre, o sea que nunca estuvo disponible. Por eso salta del Landsat 5 al Landsat 7. Y ahí figura el Landsat 8 como proyecto, digamos, de lanzamiento, pero hoy ya lo tenemos disponible. Después está previsto el Landsat 9. Este programa lo vamos a ver con mayor detalle, ahora una referencia rápida. Y ahí tenemos el Landsat 7. Cuando hablamos de satélites y de las imágenes que provee, vamos a referirnos a 4 resoluciones. La resolución espacial, que es la que están viendo ahí en el cuadro arriba a la derecha, 30 metros en la mayoría de las bandas, 60 metros para la banda termal. Dijimos que en el caso de infrarrojo termal o térmico es reflectivo, emisivo, no reflectivo, quiere decir que todas las longitudes de onda que ven allí del rango espectral, o sea, todas las bandas corresponden a lo que registra el sensor por la reflexión de los objetos en la superficie terrestre, o puede ser una nube, ¿no? También. Pero la banda correspondiente al infrarrojo termal se trata de temperatura, o sea, de lo que emite la Tierra o los objetos. Por eso se habla de infrarrojo emisivo. O sea, todas las otras corresponden a la reflexión, mientras que en el caso del infrarrojo termal corresponde a la emisión de calor, en este caso energía, por supuesto. Y luego tenemos una banda pancromática de 15 metros de resolución. Se mejora la resolución, pero el rango que registra incluye, por ejemplo, las 3 bandas primeras, la 1, 2 y 3. Fíjense, la 1 es el azul, el 2 el rojo, el 2 el verde, el 3 el rojo. Luego la banda 4 es infrarrojo cercano, la banda 5 está entre infrarrojo cercano y infrarrojo medio. La banda 6, dijimos, es infrarrojo termal, y la banda 7, infrarrojo medio. Y ustedes dirán, ¿por qué la secuencia viene bien hasta la banda 5,
que es infrarrojo medio o cercano medio, salta al infrarrojo termal y luego vuelve al infrarrojo medio. El infrarrojo termal es conocido como infrarrojo lejano también. Fíjense la radiometría o el rango espectral. Vengo de la banda 5 con 1,55 a 1,75 y salto a 10 a 12,5 micrones. Y luego vuelve a 2,09 a 2,35 en el infrarrojo medio, la banda 7. Resulta que originalmente el satélite, el Landsat 5, tenía 6 bandas. Aquí estamos hablando del Landsat 7, pero este hereda, digamos, la configuración del Landsat 5. El Landsat 5 tenía originalmente 6 bandas, se habían configurado 6 bandas, y el Servicio Geológico de Estados Unidos pidió una banda en el infrarrojo medio. Entonces, la adicionaron a la banda, o sea, a los detectores, a la configuración esa del infrarrojo medio, y le pusieron ya número 7. O sea, esa es la razón por la que no hay una coincidencia en el orden, el número asignado y el rango espectral que registra. Bueno, más allá de eso, lo importante es, primero, estaba hablando de 4 resoluciones. Resolución espacial, eh, la que figura en la última columna, que ya mencioné, en metros. La resolución espectral, que corresponde a la cantidad de bandas que registra y al ancho que registra cada banda, o sea, el intervalo que registra en longitud de onda cada banda. En este caso serían 8 bandas, o sea, 7 más la pancromática, y el rango que registra cada banda. Por ejemplo, la banda 1, el 0,45 a 0,51 micrones, y así sucesivamente. Después tenemos la resolución radiométrica, que es la cantidad de bits con que registra el sensor. Por ejemplo, cantidad de bytes por bit, perdón, de 8 bits, perdón, de cantidad de bytes por bit, 8 bits sería, por ejemplo, 2 a la 8 son 256 niveles digitales. Eso creo que lo vimos ya en cámara digital. Entonces, importante la cantidad de tonalidades de gris, podríamos decir, entre comillas, que corresponden a los números digitales o niveles digitales. Le dije 2 a la 8, 256, quiere decir que va de 0 a 255 niveles digitales, 0 el negro, 255 el blanco, y toda la gama de colores, o gama de grises, mejor dicho, o monocromática, entre el 0 y 255. Son números enteros. Ahora, eso es resolución radiométrica, y la resolución temporal, que es cada cuánto, ahí pueden ver, dice objetivos principales, dar continuidad a los datos de los satélites anteriores de la serie, ofrecer un cubrimiento repetitivo a la Tierra cada 16 días. O sea, esa es la resolución temporal, quiere decir cada cuánto el satélite vuelve a pasar por la misma posición en la superficie terrestre. Esto es importante porque para el seguimiento, por ejemplo, de fenómenos o de algunos desastres naturales o, digamos, que inducidos por el hombre, ¿no? Por ejemplo, un incendio, una inundación o cualquier otro fenómeno que ocurra. Importante considerar la resolución temporal, o sea, para que ver si es posible el seguimiento del fenómeno. Bueno, esas son las 4 resoluciones, y ahí tenemos la configuración del satélite. En general podemos ver cada uno de los componentes, donde está el mapeador temático, los paneles solares, los sistemas de comunicación en diferentes bandas de microondas, para, digamos, no solo
que lo puedan controlar desde tierra al satélite, sino para recibir desde tierra los datos del registro de estos, del sensor, en este caso, el mapeador temático. Y luego vemos ahí al centro, a la derecha, un problema que tuvo el satélite Landsat 7 en el espejo barredor, que produjo un bandeado, lo pueden notar claramente en la imagen. El centro de la imagen en general no tiene problema, pero hacia los lados hay un bandeado, o sea, pérdida de información en banda, producido por el sistema que mueve el espejo barredor. ¿Qué quiero decir con espejo barredor? En realidad, la óptica envía, digamos, la energía, la luz hacia los detectores, pero eso pasa antes por un sistema que hace el barrido de los 185 kilómetros de ancho, digamos que es un barrido lateral, o sea que el espejo va oscilando y registrando lateralmente, obviamente pasando por el centro de la órbita de la trayectoria, va registrando la imagen, ¿sí?, a medida que el satélite se mueve sobre la órbita. Bueno, el sistema, digamos, que movía el espejo tuvo una serie de inconvenientes y producía imágenes con ese defecto. Por eso es que ahí en la nota dice que en mayo de 2003 el espejo barredor presentó un inconveniente, por lo tanto las imágenes adquiridas desde el 14 de junio de 2003 al presente, dice, en ese momento obviamente tenía un bandeado irrecuperable, o sea, no hay forma de cubrir esa falla. Y también las imágenes registradas de mayo de 2003 a julio de 2003 y desde septiembre a 2003 al 17 de septiembre también no están disponibles. Dice, hace 5 años el Landsat 5 sigue registrando imágenes en cuenta del Landsat 7. O sea que en realidad Landsat 5 y Landsat 7 continuaron operando conjuntamente. O sea, el Landsat 5, el viejito, seguía funcionando y sin problemas, mientras que el Landsat 7 presentó este inconveniente con el espejo. Continuando entonces con la observación, la constelación internacional para observación de la Tierra. Recuerden que también recibió el nombre de constelación de la mañana, constelación matutina, dado que los satélites, estos en tándem, pasaban aproximadamente a las 10:30 horas, hora internacional, sobre el Ecuador. De allí entonces su nombre de constelación internacional o constelación matutina. Ya vimos Landsat 7, pasamos a ver el otro satélite estadounidense EO1, que significa Air Observer, que es, sigla en inglés obviamente, de observación de la Tierra. Este satélite de menores dimensiones, como vimos ya en la tabla, tenía el propósito de generar imágenes considerando, digamos, un menor costo y tamaño de los satélites, y además, digamos, con la intención también de mejorar la cantidad de emisiones y la calidad de las imágenes. De hecho, vamos a ver que uno de los sensores, el ALI, se usó para poner a prueba tecnología para usar luego en otras misiones como el Landsat 8. Bueno, el satélite estaba compuesto por tres sensores, el ALI, el Hyperion y el AC. El ALI, que es el generador avanzado de imágenes de la Tierra, por su sigla en inglés, que es el principal, digamos, sensor del satélite. Luego, el Hyperion, que es un espectrómetro hiperespectral para generación de imágenes, y luego el AC, o corrector atmosférico, de nuevo por sus siglas en inglés. Allí podemos ver en la tabla, bueno, tengo, digamos, el satélite fue
programado para que durase un año, pero en realidad duró 17 años, desde el año 2000 que se lanzó hasta el 2017, o sea que superó más que ampliamente la vida útil esperada. De todos modos, luego vamos a ver, como les decía, el Landsat 8, que reemplazó a los predecesores, al Landsat 7 y toda la serie Ernst-Landsat. Bien, les decía entonces, ahí tenemos en la tabla los parámetros: rango espectral, resolución espacial, ancho de barrido, resolución espectral, cobertura espectral, resolución pancromática y la cantidad de bandas. Importante en este momento, probablemente ya lo haya mencionado, pero cuando hablamos de los sensores satelitales, tenemos que hacer mención que se habla de 4 resoluciones básicamente: la resolución espacial, la resolución espectral, la resolución radiométrica y la resolución temporal. Vamos a ir viendo cada una de ellas a medida que pasemos por el curso, digamos, ¿no? La resolución, en este caso, la primera que aparece allí era el rango espectral, porque la resolución espectral en realidad está compuesta por 2 parámetros. Uno es la cantidad de bandas que registra el sensor y otro es el rango espectral que registra cada una de esas bandas. Ahora lo voy comentando a medida que avancemos. Luego tenemos resolución espacial, que es la capacidad del sensor para discriminar 2 objetos próximos. Ahí vemos, por ejemplo, resoluciones de 30 metros en el ALI e Hyperion y de 250 metros en el corrector atmosférico. Esa resolución hace referencia al lado de la porción de superficie terrestre o el área de la superficie terrestre que es registrada por un detector y es, digamos, la radiancia detectada por el detector, valga la redundancia, se almacena en un píxel de la imagen. Luego tenemos la resolución radiométrica, en este caso es de 8 bits, que representa 256 niveles digitales o niveles de grises. Ya lo vamos a ver con más detalle. Y la resolución temporal es cada cuánto el satélite vuelve a pasar por la misma posición sobre la superficie terrestre, es lo que se denomina también tiempo de revisita. En este caso, digamos, no es la misma, dado el ancho de barrido de cada uno de los sensores, eh, pero lo vamos a ver para cada uno de los satélites. Volviendo entonces al rango espectral, ahí tenemos en el caso del ALI de 0,4, o sea en el azul, a 2,4, que estamos hablando ya de infrarrojo medio. Lo mismo para el Hyperion, ligeramente superior, el límite superior, valga la redundancia, a 2,5, y el corrector atmosférico que trabaja en el rango del infrarrojo cercano y medio, ¿no? Digamos, en ese rango. Luego tenemos la resolución espacial, que ya mencioné: 30 metros para ALI, 30 metros para Hyperion, 250 metros para el corrector atmosférico. El ancho de barrido, o sea, recuerden que el satélite está orbitando y está registrando permanentemente la reflectancia de los objetos de la superficie terrestre, o sea, la radiancia, y de acuerdo a la cantidad de detectores que tenga, o sea, registra un ancho determinado. Y además, en varias bandas, como vemos ahora a continuación. Entonces, ancho de barrido para el ALI de 36 kilómetros, 7,5 para el Hyperion y 185 kilómetros, que es la típica de Landsat, para el corrector atmosférico. Luego, la resolución espectral, ahí para el ALI dice variable, luego Hyperion 10 nanómetros y para el corrector atmosférico entre 3 y 9 nanómetros. Eso quiere decir que
por ejemplo, para el Hyperion, la cantidad de bandas, digamos, cada una de las bandas registra un ancho de 10 nanómetros. En el caso del ALI eso es variable, no tiene un rango específico, y en el caso del corrector atmosférico, entre 3 y 9 nanómetros. Por eso más abajo dice cobertura espectral discreta, o sea que toma rangos que no son vecinos, o sea que toma una porción del espectro electromagnético y la siguiente banda no, digamos, no empieza el rango espectral donde queda la primera y así sucesivamente. En los otros dos casos, Hyperion y corrector atmosférico, esa cobertura espectral es continua, o sea que cada banda, digamos, la siguiente banda empieza donde termina la anterior. Luego tenemos resolución pancromática. En este caso, cuando hablamos de pancromático, debemos recordar que es un concepto heredado de la película pancromática que registraba, sensible, mejor dicho, a rango visible y pequeñas porciones del ultravioleta e infrarrojo. Pero normalmente se habla pancromático, se refiere a que registra el visible completo, o sea, o puede ser parte del visible o todo el visible completo. En el caso del ALI, con una resolución de 10 metros, o sea, una resolución espacial para la banda pancromática de 10 metros. Y para el Hyperion y el corrector atmosférico, NA significa no aplica, o sea, no tiene banda, no tenían bandas pancromáticas. El ALI entonces con 10 bandas, en el rango que vimos al principio, 0,4 a 2,4 micrómetros. En el caso del Hyperion, 220 bandas, y en el caso del corrector atmosférico, 256 bandas. Estamos hablando de sensores denominados hiperespectrales por la cantidad de bandas que registraban. Pueden ver allí también que el ALI, o sea, el generador avanzado de imágenes, como instrumento primario o principal del satélite O1, estaba diseñado, digamos, para hacer pruebas de sensor que iba a reemplazar al ETM Plus o Enhanced Thematic Mapper, que es el mapeador temático mejorado del Landsat 7, ya que, como sabemos, dejó de funcionar Landsat 7, tuvo un problema, lo vimos hace un rato en la parte de la presentación. Y en este caso, a diferencia de los anteriores satélites de la serie, digamos, este es un barredor tipo empuje, se llama push room, que significa de empuje, a diferencia de los anteriores, como les decía, que trabajaban con un espejo barredor y el barrido se hacía perpendicular al desplazamiento del satélite sobre la órbita. En este caso, el sensor tiene cantidad de detectores suficientes para cubrir el ancho del registro, que como vemos, el barrido es de 36 kilómetros. Pero en las futuras misiones, o sea, en el actual Landsat 8, se agregan 4 conjuntos más para cubrir los 185 kilómetros de barrido típicos de Landsat. Luego el Hyperion, que como les decía es un sensor hiperespectral, digamos, la intención es justamente desarrollar nuevas líneas de investigación a partir del conocimiento de la reflectancia de la superficie terrestre en todo ese rango, del visible al infrarrojo medio, con 220 bandas. ¿Sí? Y luego, finalmente, el corrector atmosférico, con la intención de conocer justamente el efecto del contenido, tanto de vapor de agua, aerosoles y otros particulados en la atmósfera terrestre, para poder obtener una corrección óptima de las imágenes de alta resolución que se pretende obtener de la superficie terrestre. Entonces, recordarán que vimos nosotros las leyes de dispersión. Entonces, conociendo el efecto
del contenido que tenga en un determinado momento la atmósfera, tanto de vapor de agua como aerosoles y particulados, sea posible hacer correcciones siempre y cuando obviamente no haya nubes y no permita visualizarse, digamos que el sensor registre en la superficie terrestre. Bueno, pasamos a la nave Terra. Yo siempre hacía la aclaración, decía 3 satélites de la constelación más una nave. Esto es considerado una nave porque tiene varios sensores que podrían estar montados en satélites individuales, pero están en esta estructura de mayor dimensión. Ahí tenemos el Aster, el Ceres, el NICER, el MODIS y el MOPIT. Vamos a ir viendo cada uno de ellos a continuación. Bien, la plataforma se denomina EOS, o sea, Sistema de Observación de la Tierra, y la intención era justamente proveer datos globales sobre el estado de la atmósfera, tierra y océano, y las interacciones que tienen cada una de las, digamos, tanto la atmósfera con los océanos y la superficie terrestre, con la radiación solar. El Aster es el primer sensor, significa radiómetro avanzado de registro de la emisión termal y reflexión, obviamente por la sigla en inglés. Y tenemos una configuración, como podemos ver allí, un ancho de barrido de 60 kilómetros, con 14 bandas, con, podemos ver diferencias en obviamente en, digamos, porciones de registro del espectro electromagnético y con diferentes resoluciones. Entonces, para el primer caso, las 3 primeras bandas, tenemos venir significa visible infrarrojo cercano. O sea, podemos ver que en la banda 1 registra el verde, la banda 2 el rojo y la banda 3 el infrarrojo cercano, por la longitud de onda en micrones, con una resolución de 15 metros. Pero además con una particularidad en cada uno de los componentes del sensor, que es la posibilidad de obtener imágenes con una mira lateral. Debo comentar que en realidad esta posibilidad y el uso de la tecnología de registro por empuje que vimos en el sensor anterior, en el EO1, son, digamos, tecnologías que ya utiliza el satélite francés, utilizaba el satélite francés Spot. Bien, pasamos a la siguiente porción de registro, que figura ahí como SWIR, que sería el infrarrojo medio. Entonces tenemos banda 4, 5, 6, 7, 8 y 9, con resoluciones de 30 metros. Ahí podemos ver la longitud de onda en microondas. Y luego el TIR, que es el infrarrojo termal. Recordarán que el infrarrojo termal es emisivo, no reflectivo, y con, digamos, las bandas 10, 11, 12, 13 y 14, y las longitudes de onda que van de 8, 8.125 a 11.6, 11.65 en longitud de onda. Recuerden que eso es infrarrojo lejano o termal. También podemos ver en cada una de las porciones de registro, como les decía, en el infrarrojo, en el visible infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y el termal, la, digamos, desviación posible con la mira lateral, ya que como lo indica en la parte derecha, el texto de la parte derecha del cuadro, dice que el sensor está compuesto por 3 telescopios, estos construidos en Japón, y los mismos pueden apuntar al nadir o con una serie de desviaciones, esto es, con un ángulo de inclinación, por ejemplo, para el caso del visible infrarrojo cercano, es de más o menos 24 grados, esto representa más o menos 318 kilómetros respecto al nadir.
Para el caso del infrarrojo medio, el ángulo es de más o menos 8,55, eso es 116 kilómetros, hacia un lado y otro, del nadir, y lo mismo para el infrarrojo termal, o sea, 116 kilómetros u 8,55 grados de inclinación, ¿no? Eso permite la obtención de imágenes en 3 dimensiones, o sea, la famosa estereoscopía, para la generación de los modelos digitales de elevaciones. Allí dice modelos digitales de terreno. Estrictamente deberíamos decir modelos digitales de elevaciones, porque hay otros modelos digitales de terreno. Específicamente es modelo digital de elevaciones. De hecho, uno puede descargar de la página del Servicio Geológico de Estados Unidos las imágenes Aster, que, digamos, en realidad ya el producto de lo que registraron las imágenes Aster, que son los modelos digitales de elevación con 30 metros de resolución espacial. Allí podemos ver un ejemplo. Esto es el Valle del Lerma, conocido por todos, ¿sí? El modelo digital de elevaciones del Aster. Sí, tenemos la posibilidad de conocer el relieve a partir de la información, o de los datos, mejor dicho, provistos por el sensor Aster. También como parte del satélite Terra, tenemos el siguiente sensor, que es el MISIL, que es el radiómetro espectral multiángulo. Vamos a ver para qué sirve. Y emplea 9 cámaras, digamos, o radiómetros, discretas, que van a señalar en ángulos fijos. En el caso anterior, decíamos que el ángulo de la mira se podía variar. En este caso, los ángulos son perfectamente fijos. Y hay uno al nadir y otros 4 que miran hacia adelante y otros hacia atrás, ¿no? Siempre sobre la misma órbita del satélite. Ahí tenemos en el cuadro el ancho de barrido de 360 kilómetros, la resolución espacial, y tenemos 4 bandas, 1, 2, 3 y 4, y las longitudes de onda correspondientes al centro de la banda. Verde para la banda, azul para la banda 1, verde para la banda 2, rojo para la banda 3, y verde, azul verdoso en la banda 2, perdón, un verde en la banda 3 y el rojo en la banda 4. Y las resoluciones sobre el nadir son todas de 250 metros, y fuera del nadir de 275, eso por la perspectiva, obviamente. Y la velocidad de transmisión de datos, bueno, son 3.3 megabytes por segundo. Entonces, ese sensor obtiene imágenes a partir del registro simultáneo en 9 direcciones. Dijimos 1 al nadir y 4 hacia adelante y 4 hacia atrás. Los ángulos de inclinación hacia adelante y atrás son respectivamente 26,1, 45,6, 60,60 y 70,5. Esa posibilidad, digamos, de registrar permite entender mejor cómo es el clima en la Tierra, ¿no? O sea, cómo está variando, dado que se pueden obtener los valores de la luz solar dispersada, recuerdo de nuevo las leyes de dispersión, en diferentes condiciones naturales, o sea, el contenido dijimos, vapor de agua y de los aerosoles y particulados en la atmósfera terrestre. Por eso dice que permitiera monitorear la cantidad y tipo de aerosoles atmosféricos, incluyendo los naturales y los producidos por el hombre, y el tipo y altura de las nubes. O sea, se puede medir la densidad, digamos, podemos decir, del vapor de agua, y además conocer la distribución de la cobertura vegetal terrestre, incluyendo el follaje, ¿no? Esto es una ventaja, digamos, a pesar de tener una resolución espacial reducida, los 250 metros sobre el nadir, pero
la ventaja es que esa resolución permite cubrir la superficie terrestre en un periodo de solo 9 días. Allí podemos ver la parte superior cómo es el registro y además el flujo de, digamos, de energía en longitud de onda larga que tenemos a la derecha y la, digamos, posición de las nubes en el globo terráqueo. El cinturón del Ecuador se puede ver que está más cubierto por la nubosidad. Luego, seguimos con el MODIS, otro de los sensores de la nave Terra, que es un espectroradiómetro de resolución moderada, y allí podemos ver que en el cuadro, que tiene un ancho de registro de 2.330 kilómetros, con resoluciones espaciales variables, de acuerdo a la banda, desde 250 metros a 1000 metros, y las longitudes de onda de la banda 1 hasta la banda 36, o sea, cubriendo desde el parte del visible hasta el infrarrojo termal. Los 1000 metros de resolución son digamos, una capacidad reducida, pero con otras ventajas, ¿sí?, relativas, que es la cantidad de bandas y el registro, digamos que hace que sea uno de los instrumentos más importantes, ya que hace observación de la Tierra cada 1 o 2 días en 36 bandas espectrales, como podemos ver en la tabla. Eso permite la medición, por ejemplo, de la temperatura superficial, tanto de la emergida como de los mares y océanos, y también es utilizada para la detección de incendios. Esto es, hay productos que ya, digamos, que uno puede descargar que nos dan un indicio de la probabilidad de que ocurra un incendio por la temperatura que tiene la superficie terrestre hacia el continente, parte del continente. Luego también la medida del color del océano, esto es vinculado con el contenido de algas, de clorofila A, también mapas de vegetación global y la detección de cambios, por ejemplo, grandes desmontes, y decíamos también, obviamente, la ocurrencia de incendios. Una vez ocurrido el incendio, y digamos, primero tener una idea de la posibilidad de ocurrencia de incendio y luego el seguimiento de una vez que ocurre, ¿no? Luego, características de las nubes, concentración de aerosoles y las características o propiedades de los mismos, las corrientes oceánicas, porque eso se ve en la coloración del océano, y también la cobertura de nubes. Luego tenemos el MOPIT, que es el medidor de la polución en la troposfera, y ese sensor es un radiómetro diseñado justamente para mejorar el conocimiento respecto de la atmósfera baja, en particular, digamos, la que tiene interacción con la biosfera terrestre y oceánica. O sea, está destinado al estudio de la distribución, transporte y fuentes y sumideros de monóxido de carbono y metano en la troposfera. Por eso es la zona baja de la atmósfera, ¿no?, utilizando la correlación de espectroscopía gaseosa para medir justamente la radiación infrarroja ascendente y la reflejada. Esto es la que emite la superficie terrestre y la poca que es reflejada por los objetos, ¿sí? También hay una porción, digamos, que de infrarrojo termal que es reflectiva. Tenemos ahí en el cuadro el ancho de barrido de 640 kilómetros, 3 bandas, la longitud de onda que registra el centro de la banda en micrones, 2.3, 2.4 y 4.7, si estamos hablando de infrarrojo cercano y medio, con resoluciones espaciales de 22 kilómetros. Bueno, lo otro es velocidad de transmisión, eso es entre el satélite y las estaciones terrestres. Justamente podemos ver allí en las dos imágenes en el cuadro superior derecho, en la esquina, perdón, o el vértice superior derecho, por un lado, cómo opera el MOPIT
haciendo el barrido de la superficie terrestre en esos 640 kilómetros, y un ejemplo de la medición de la distribución de monóxido de carbono en el mundo. Podemos ver que el hemisferio norte es el que tiene obviamente mayor contenido de monóxido de carbono en la atmósfera baja de la superficie terrestre. Por eso es que allí dice medir y modelar las concentraciones de metano y monóxido de carbono en la troposfera, obtener perfiles de monóxido de carbono con una resolución de 22 kilómetros y vertical de 3 kilómetros con una precisión del 10%. Medir columna de metano en la troposfera con una resolución, bueno, 22 metros que ya vimos, resolución espacial, y una precisión mejor de 1%. Y generar justamente esos mapas globales de la distribución de metano y monóxido de carbono, como es el ejemplo que mencionaba hace un momento, en la que se ve la imagen que se ve de la superficie terrestre en el cuadro superior. Y pasamos al satélite SAC-C, que es todo un orgullo para nosotros como argentinos, dado que Argentina está en el espacio ya desde hace muchos años. Recuerden que en la constelación de la mañana se lanzó, digamos, los diferentes satélites y la nave Tierra se lanzaron entre el 99 y 2000, 1999 y 2000. Y el SAC-C es el primer satélite argentino de observación de la Tierra, justamente diseñado para, de acuerdo a las características de las bandas, el registro de la reflexión, de acuerdo al rango espectral de cada banda, justamente para el estudio de los ecosistemas terrestres marinos y el monitoreo de la temperatura y contenido de vapor de agua en la atmósfera. Y también, por otra parte, vamos a ver que tiene un instrumento para la medición del campo magnético terrestre, el estudio de la estructura y dinámica de la atmósfera, ya estamos hablando de atmósfera, las partes superiores de la atmósfera terrestre, y determinar, digamos, los componentes de onda larga del campo gravitatorio terrestre. Esto es el efecto que tiene, hay un dispositivo que se llama golpe para medir justamente el efecto de estas ondas del campo magnético y gravitatorio terrestre sobre por ejemplo, la medición de la posición de los sistemas de navegación satelital. Allí podemos ver dentro del SAC-C uno de los sensores que es el MMRS por sus siglas en inglés, que es cámara multiespectral de media resolución. La media resolución es dada la resolución espacial de las bandas. Allí podemos ver, tiene una resolución, dice geométrica, en realidad es resolución espacial o geométrica es la misma. Se podía seleccionar entre 175 y 350 metros en ambas direcciones, dependiendo, digamos, ese es el canal de enlace o radiofrecuencia que es la comunicación con las estaciones terrestres. Tenemos banda 1, 2, 3, 4 y 5. Todo digamos, ahí tenemos cubierto el visible, dada que la banda 1 es un azul verdoso, la banda 2 verde, la banda 3 rojo, la banda 4 infrarrojo cercano, y la banda 5 infrarrojo medio, también conocido como ese SWIR, significa infrarrojo medio de onda corta, que es otra manera de decir un infrarrojo medio, ¿no? Entonces está vinculado con el infrarrojo cercano, pero tiene mayor longitud de onda. El rango dinámico total, 2001, o sea, la relación 2000 a 1, el rango por toma 256 a 1. El ruido, bueno, son datos más vinculados con la electrónica, pero DN significa niveles digitales para todas las ganancias. Esa es la relación entre la radiancia detectada por valga la redundancia nuevamente, por el detector, y el valor almacenado como nivel digital en cada píxel en la imagen. Perdón, me olvidé de mencionar el ancho de barrido de 360 kilómetros.
Luego tenemos otra cámara que es, en realidad dice cámara, pero entiéndase que son barredores multiespectrales. Este, en el caso anterior, en este caso es una cámara o un barredor pancromático con una resolución de 35 metros en el terreno, o sea, un solo canal. En el pancromático, esto es, ya dijimos, visible, con un rango, fíjense, de 0,4 a 0,9 micrones, o sea, toma un poco del infrarrojo cercano y tiene un solo modo operativo. El tamaño de la imagen resultante es de 90 por 1150 kilómetros y esto permite mejorar la resolución espacial de la cámara que mencionamos, la multiespectral anterior, porque la otra tiene una resolución menor, digamos, 240 metros o 275 según eh, la posición, ¿no? Luego tenemos una cámara de alta sensibilidad que trabaja entre el visible e infrarrojo cercano y ha sido diseñada para digamos, realizar estudios de intensidad de iluminación en áreas urbanas, presencia de tormentas eléctricas, incendios principalmente en áreas forestales, o sea, en áreas naturales o implantadas, y también la dinámica y evolución de las auroras polares, este fenómeno tan conocido y tan bello, ¿no? Tiene un ancho de barrido de 700 kilómetros y observa la Tierra durante el paso nocturno. O sea, el satélite, recuerden que son heliosincrónicos, o sea, están sincronizados para operar durante el día, o sea, la cara que está iluminada por el sol, la cara de la Tierra iluminada por el sol. Pero en el caso de esta cámara, trabaja también de noche para justamente observar la Tierra cuando está iluminada con de manera artificial, ¿no? O sea, los centros urbanos iluminados. Resolución espacial de 300 metros. Luego el golpe, que es el sensor que ya había mencionado, experimento de reflexión pasiva y ocultación de los satélites GPS. Recuerden que en realidad yo hice la aclaración ya en algún momento que debíamos decir GNSS, que es Global Navigation Satellite System, o sistemas de navegación global por satélite, porque el GPS es una de las constelaciones para poder ubicarnos en la superficie terrestre. El GPS norteamericano, pero después están los otros, el sistema, el GLONASS ruso o el Galileo de la Unión Europea, el Beidou de China, hay varios, ¿no? Esos son los principales. Pero esto es el efecto, como les decía, de la curvatura terrestre y de además el campo gravitatorio de la Tierra y las ondas eh, de la Tierra, digamos, el efecto sobre eh, digamos, la navegación de las constelaciones de satélites y la posibilidad de obtener una posición correcta sobre la superficie terrestre de los satélites GNSS. También, por eso se usará para medir, se usó, mejor dicho, para medir con alta precisión el campo gravitatorio y obtener perfiles de temperatura y humedad de la atmósfera usando esas técnicas de ocultación. O sea, se realizarán también otros estudios para la observación de reflexión de sistemas GPS. Vamos a ver, vuelvo a GNSS, ¿no? Lo correcto es GNSS. Dado que cuando veamos en la asignatura, la siguiente que les dicto, que es la de sistemas de información geográfica de ordenación territorial, allí vamos a ver los sistemas GNSS, que hay efectos de reflexión de señales que se conocen como fantasmas y que tienen un efecto sobre la capacidad del sistema para determinar con mayor precisión la posición donde nos encontramos, usando por supuesto un receptor que sería el llamado GPS. ¿Sí? Y bueno, también este experimento o sensor
se usó para la determinación de la circulación oceánica, vientos, superficie y estudio de la ionósfera. Todo esto por el efecto de la reflexión pasiva. Luego tenemos el WT, que es un rastreador de ballenas, que es desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la Argentina y la Secretaría de Recursos Naturales también de nuestro país, y que permitió estudiar justamente la migración y el comportamiento de la ballena franca austral. Ustedes saben que es una especie en peligro de extinción. O sea, lo que se pretendía es justamente conocer el derrotero de estos animales tan importantes en el mar, y conocer cómo es la migración a lo largo del año. Para eso se instalan receptores que emiten señal, perdón, un emisor, un receptor, un emisor que está emitiendo señales y que es posible rastrearlo desde el espacio. Y finalmente tenemos el magnetómetro escalar y vectorial. Esto está muy vinculado con también las constelaciones de satélites de o GNSS, o sea, de posicionamiento global, y tiene, ahí podemos ver una cámara estelar, que eso es para medir la radiancia proveniente de la exoatmósfera, digamos, fuera de la atmósfera terrestre, un magnetómetro vectorial, otro escalar, que digamos son sensores más electrónica, que permite medir justamente toda la radiación de, como les decía, exoatmósfera. Luego tenemos el ICARE, que es, el instrumento se llama Influencia de la Radiación Cósmica en Componentes Electrónicos de Última Generación. Recién en el sensor anterior hablábamos de la medición de toda la radiación externa a la atmósfera, y justamente lo que se pretende con este módulo, el ICARE, es ensayar el efecto que tiene la radiación de onda muy corta sobre los instrumentales, o sea, sobre el instrumento, todos los componentes electrónicos que tienen los satélites, tanto para el registro de la radiancia de la superficie terrestre, como de comunicación y otros instrumentos. Por eso el objetivo del instrumento era justamente mejorar el modelo de estimación, dice, el riesgo de los efectos de la radiación cósmica en circuitos integrados. Esto vamos a ver que para el caso del satélite SAC-C, el satélite operó desde el año 2000, como dijimos, hasta el 2005, sin ningún inconveniente, hasta junio del año 2005, y luego empezó a tener inconvenientes. Por eso, digamos, cumplió perfectamente con la vida útil esperable, los 5 años que fueron configurados toda los instrumentos para que durasen ese tiempo, o sea que cumplió con las expectativas. Pero tanto la cantidad de combustible, hidracina se llama, que es el combustible sólido que llevan los satélites a bordo para todas las operaciones, y sobre todo las operaciones vinculadas con las correcciones de su órbita y de altitud y demás, y todos los componentes electrónicos, digamos, el desgaste que van sufriendo los componentes electrónicos, sobre todo por estas radiaciones de onda muy corta. Recuerden, cuando hablamos del espectro electromagnético, hablamos de ondas gamma, por ejemplo, que son las de, por lo menos las conocidas, en longitud de onda en Armstrong, o sea, muy pequeña longitud de onda y de altísima, de mucha energía. Entonces, eso afecta a todos los componentes electrónicos de los instrumentos que están orbitando en el espacio. Y además, como dice allí, monitorear en tiempo real las condiciones ambientales a fin de estar preparados para posibles incidentes y disponer de análisis de los elementos en caso de una falla, como el caso del SAC-C, ahora se los comento.
Luego tenemos un rastreador italiano de estrellas, un instrumento provisto por, digamos, por Italia, obviamente lo dice el nombre, pero es una carga tecnológica que permite probar el sistema completamente autónomo de la determinación de altitud de órbita de la aeronave, en este caso el satélite, usando un sensor de estrella. Esto es la forma en que antiguamente los navegantes digamos, seguían un rumbo determinado, ubicando estrellas en el espacio. Bueno, esto, digamos, sería un sistema adicional a los vinculados con los sistemas de navegación satelital, los GNSS, que mencioné ya varias veces. Luego tenemos otro experimento italiano de navegación, que ese ya es vinculado con los sistemas de navegación satelital, que es un sensor primario para proveer soluciones de navegación y altitud. Recuerden que los satélites deben mantener permanentemente una órbita, una inclinación, o sea, mantener una altura y una inclinación orbital a medida que va desplazándose. Y además, ahí dice que tiene un sistema Lagrange, que es de doble frecuencia, lo vamos a ver eso más adelante, y ahí habla del sistema GPS norteamericano y del GLONASS, que es el ruso, con aplicaciones justamente para el sondeo del campo atmosférico, para la geodesia, esto es para el conocimiento de la configuración de la superficie terrestre, y para determinaciones de perfiles de la ionosfera, ¿no? Además, digamos, lo que pretende la determinación precisa de la órbita y navegación en tiempo real de los satélites de observación de la Tierra, usando justamente las constelaciones de los sistemas GPS, GLONASS y también Galileo, que es el europeo que está ahora en funcionamiento. Bueno, algo que quería comentarles es que en junio de 2005 el satélite SAC-C abandonó la constelación de la Mañana y lo reubicaron, digamos, en una órbita a 707,6 kilómetros. Recuerden que todos los satélites en tándem, o sea, uno detrás de otro, tenían la misma órbita a 705 kilómetros. Pero en esa fecha, en junio de 2005, se hizo unas pequeñas maniobras para sacarlo de la órbita de la constelación. Esto es porque ya tenía una serie empezaba a presentar algunas fallas, y ya a principios de 2013, el satélite empezó a tener problemas con el sistema principal, digamos, con los sensores y con la comunicación y demás, y estaba semioperativo, no estaba completamente operativo. Y se había previsto la desorbitación. Esto ocurre con todos los satélites cuando cumplen con la vida útil, cuando ya tienen inconvenientes, y de a poco va cayendo de órbitas, digamos, va bajando, y luego digamos, cuando toca la atmósfera terrestre se destruye, ¿no? Pero bueno, finalmente se perdió la comunicación en agosto de 2013 con el satélite, y obviamente ya no se tuvo más noticias. Bien, hasta aquí entonces con la clase de la Constelación Internacional para la Observación de la Tierra, o constelación matrística. Una última cosita, me había olvidado, cuáles son las ventajas de la integración de los satélites. Allí tenemos muchas, ¿no? Pero son más aún, pero es importante tener en cuenta que se dispone de imágenes de la superficie terrestre. Recuerden que son en su mayoría todos barredores multiespectrales o informáticos, y que registran justamente escenas en la región del visible y del infrarrojo, recuerden, cercano, medio y termal, con resoluciones que van desde 15 metros a 1 kilómetro, vemos cada uno de los sensores. Y además la posibilidad de tener acceso a todos los datos de los instrumentos para hacer
investigaciones para determinar catástrofes o situaciones que ocurren sobre la superficie terrestre, y la oportunidad para que tuvimos los científicos argentinos justamente para participar de estudios conjuntos con todas las otras agencias espaciales de países de Europa y Estados Unidos, ¿no? Y perdón, del hemisferio norte en general, podemos decir. Las características del ancho de barrido y resolución espacial recordando la cámara multiespectral de mediana resolución, del SAC-C, se complementa con la del MODIS y MISIR del satélite Terra, proveyendo una cobertura casi continua de la Argentina, por ejemplo, con resoluciones mejores a 500 metros. Eso es una importante mejora, a pesar de la resolución baja, podemos decir, de 500 metros, pero disponíamos de imágenes casi en cualquier momento. Por ejemplo, para aplicaciones como el caso de desastres naturales. Imagínense que disponer de esas imágenes para tomar decisiones es muy importante. De hecho, se pudieron registrar, por ejemplo, a la voladura del World Trade Center, emisiones de algunos volcanes. En el caso de, por ejemplo, recordarán lo que ocurrió en el río Tartagal, fue posible disponer de imágenes cuando ocurrió ese evento, ese desastre, cuando reventó, digamos, el puente sobre la avenida Paca en Tartagal, justamente sobre el río Tartagal. Bueno, todos esos registros pudieron ser seguidos gracias a disponer de imágenes de esta constelación. También los datos de ese experimento Golpe, enriquecidos por el MODIS, permiten justamente el estudio de digamos, la constitución y de la cantidad de aerosoles y de particulados y de la interacción que tienen estos con la atmósfera y los océanos. Tengan en cuenta, por ejemplo, que en la costa ocurre lo que se conoce como spray marino, el viento atrae las sales de los océanos y mares hacia el continente, y el conocimiento de ese efecto es muy importante para la vida del hombre en el planeta Tierra. También, bueno, la combinación de todas las imágenes, cada uno de los sensores, permiten estudios estereoscópicos. Ahí tenemos, por ejemplo, las cámaras, los barredores multiespectrales de mediana y alta resolución, que vinculados con el Aster y el MISIR permite estudios estereoscópicos, o sea, sobreponer las imágenes de otros sensores con los modelos de elevaciones de la superficie terrestre. Y dado que el E1 como el SAC-C poseen un sistema de navegación global, se pueden realizar experiencias de navegación autónoma de una constelación, lo que representa una nueva tecnología. O sea, anteriormente los satélites no tenían esos sistemas de navegación global. Bueno, ahora sí termino con esta clase. Gracias.